Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los romances, y por supuesto, la farándula turca que tanto nos apasiona. Hoy tengo un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense para un viaje lleno de romanticismo, misterio y sobre todo muchísima intriga. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no nos vamos a quedar en el pasado, no. Vamos a ir mucho más allá. La pregunta del millón es, ¿por qué Demet Özdemir visitó el lugar donde amó a Can Yaman? ¿Intrigados? Yo sé que sí. Y es que como buenos curiosos, nos encanta meternos en los entresijos de las relaciones, las emociones y por supuesto, las idas y venidas de nuestros ídolos. Así que agarren sus palomitas, preparen sus preguntas y sus teorías, porque hoy vamos a desentrañar este misterio juntos. Vamos a descubrir qué se esconde detrás de esa visita, qué recuerdos la impulsaron, y si acaso, habrá algo más en el aire. Antes de comenzar, no puedo dejar de recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, siempre encontrarán las últimas novedades, análisis profundos y todo el chisme que necesitamos para mantenernos al día con nuestros famosos favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Bueno, ahora sí arranquemos con el tema. Para entender por qué Demet Özdemir podría haber visitado un lugar que evoca recuerdos de su relación con Can Yaman, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a sumergir en la época dorada de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español, la serie que nos robó el corazón y que sin duda, marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. Para aquellos que no lo recuerden, Erkenci Kuş fue un éxito rotundo. La historia de amor entre Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la conexión en pantalla era palpable, y los fans se enamoraron perdidamente de la pareja. Sus escenas, llenas de miradas cómplices, risas y momentos románticos, nos hacían suspirar y soñar con un amor como el de ellos. El éxito de la serie trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global que generó legiones de seguidores en países de Europa, América Latina y Asia. Pero la magia de Erkenci Kuş no solo se quedó en la pantalla. La chispa entre Demet y Can trascendió a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Y para ser sinceros, no era para menos, la conexión era evidente. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos fuera del set, y la complicidad entre ellos era innegable. Las entrevistas y los making-of de la serie revelaban una cercanía y un afecto que iban más allá de la mera amistad. Se les veía riendo juntos, apoyándose mutuamente y compartiendo miradas que parecían confirmar los rumores. La expectación crecía semana tras semana, a medida que la serie avanzaba. Cada episodio era un nuevo motivo de conversación, cada escena entre Sanem y Can era analizada al detalle, y cada gesto de Demet y Can fuera de las cámaras era interpretado como una pista. Los fans crearon grupos de debate, foros de discusión y perfiles dedicados a la pareja, donde compartían sus teorías, sus deseos y sus ilusiones. La pasión que despertaban era tal que se convirtió en un fenómeno cultural. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Revistas, periódicos y portales de noticias dedicaron portadas y artículos a la pareja, alimentando la especulación y ofreciendo a sus lectores todos los detalles sobre su relación, supuesta o real. Se hablaba de citas románticas, de viajes juntos, de regalos y de planes de futuro. La atención mediática era constante y en ocasiones abrumadora. Sin embargo, como en toda historia de amor, las cosas no siempre son fáciles. La relación entre Demet y Can, aunque intensa y apasionada, fue corta y lamentablemente terminó. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron completamente públicos, pero se especuló con diferentes factores, desde agendas apretadas hasta diferencias de personalidad. Algunos rumores apuntaban a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación en medio del foco público constante. Otros hablaban de diferencias en sus prioridades y en sus planes de futuro. Lo cierto es que al final, cada uno tomó su propio camino. Demet continuó su exitosa carrera como actriz, protagonizando otras series y películas que la consolidaron como una de las estrellas más importantes de la televisión turca.
Khan, por su parte, también siguió cosechando éxitos, participando en proyectos internacionales y consolidando su imagen de actor carismático y versátil. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿por qué Demet Özdemir, tiempo después, podría haber decidido visitar un lugar que la conectaba con esa etapa de su vida, con ese amor? La respuesta, como siempre, es multifacética. La primera y más obvia es la **nostalgia**. Todos tenemos lugares que evocan recuerdos especiales, momentos felices que nos gustaría revivir. Es natural sentir el deseo de volver a esos lugares, de revivir aunque sea un instante esas sensaciones, de conectar con esa parte de nuestro pasado. Para Demet, el lugar de Erkenci Kuş representaría una etapa de gran éxito profesional, de reconocimiento y, por supuesto, de amor. Revivir ese pasado, aunque sea mentalmente, podría ser reconfortante, sobre todo en momentos de incertidumbre o de cambios en la vida. Además, la *** conexión emocional *** con ese lugar podría ser muy fuerte. La serie, los rodajes, las escenas compartidas con Khan, todo eso dejó una huella imborrable en la memoria de Demet. Visitar el lugar podría ser una forma de honrar esos recuerdos, de darles valor y de agradecer a todas las personas que hicieron posible esa experiencia. Podría ser un acto de gratitud hacia el pasado, hacia el éxito y hacia el amor que sintió en ese momento. Otra posibilidad es que en ese momento, Demet estuviera atravesando una *** etapa emocional particular ***. Quizás en ese momento estuviera soltera, o tal vez estuviera sintiendo la necesidad de reflexionar sobre sus relaciones pasadas. La visita al lugar podría haber sido una forma de procesar esas emociones, de aceptar el pasado y de seguir adelante. Podría ser una forma de cerrar ciclos, de poner punto final a una etapa y de prepararse para el futuro. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si la visita no fuera solo por nostalgia? ¿Y si, de alguna manera, Demet sintiera aún algo por Khan? Sé que para algunos esto podría sonar como una fantasía, pero en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son posibles. Tal vez Demet sintió la necesidad de revisitar ese lugar, de reavivar recuerdos, de ver si, de alguna manera, aún existía la chispa. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que los sentimientos no siempre desaparecen por completo. Es posible que Demet, a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas experiencias vividas, aún conserve algún sentimiento por Khan. La visita al lugar podría ser una forma de explorar esos sentimientos, de reflexionar sobre ellos y de decidir qué hacer con ellos. Además, no podemos olvidar el *** impacto profesional *** que Erkenci Kuş tuvo en la carrera de ambos actores. La serie los catapultó a la fama internacional, les abrió puertas y les brindó oportunidades únicas. El lugar donde se rodó la serie, el set, los lugares de rodaje son, de alguna manera, un símbolo de su éxito, un recordatorio de los frutos de su trabajo y el cariño de su público. Visitarlo podría ser una forma de honrar ese pasado, de agradecer a todos los que hicieron posible ese éxito, desde el equipo de producción hasta los fans que los apoyaron incondicionalmente. La ***curiosidad también podría ser un factor importante. Después de tantos años y con la distancia emocional que da el tiempo, Demet podría sentir curiosidad por saber cómo ha cambiado el lugar, cómo se siente estar allí después de tanto tiempo. Podría ser una forma de cerrar un capítulo, de poner punto final a una historia y de avanzar hacia el futuro. La *** búsqueda de inspiración *** podría ser otra de las razones. Demet es una actriz talentosa y dedicada, y es posible que en ese momento estuviera buscando inspiración para un nuevo proyecto o para fortalecer su carrera. Visitar el lugar donde se gestó uno de sus mayores éxitos podría ser una forma de conectar con su creatividad, de recordar lo que la impulsó a perseguir sus sueños y de recargar energías. Y no podemos descartar la *** influencia de terceros ***. Es posible que alguien cercano a Demet, un amigo, un familiar o incluso un terapeuta, le haya sugerido visitar el lugar como parte de un proceso de reflexión o de sanación. A veces necesitamos volver a los lugares que nos marcaron para entender mejor quiénes somos y qué queremos en la vida. Ahora bien, ¿dónde podría haber sido ese lugar al que Demet se refería? Lamentablemente no tenemos detalles exactos sobre la ubicación precisa que visitó Demet. Sin embargo, podemos especular.
Podría haber sido alguno de los escenarios principales de la serie, como la agencia publicitaria donde trabajaban Sanem y Khan, el barrio donde vivían, o quizás, un lugar más romántico como el parque donde se daban algunos de sus besos más memorables. En Erkencicus la agencia publicitaria era el epicentro de muchas de las tramas, donde se gestaban los enredos, las risas y los momentos de tensión. El barrio con sus calles estrechas, sus tiendas y sus casas con encanto, era el escenario perfecto para las escenas cotidianas, para los encuentros fortuitos y para el desarrollo de la historia de amor. Y el parque con sus árboles frondosos y sus bancos solitarios, era el lugar ideal para los momentos románticos, para las confesiones y para los besos apasionados. También podríamos considerar los lugares de rodaje específicos como el estudio donde se grababan las escenas de interior, o los exteriores que se utilizaban para las escenas de exteriores. Cada lugar tenía su propia magia, su propia atmósfera y su propia historia. Visitar esos lugares podría ser una experiencia muy emotiva para Demet, especialmente si recordamos la intensidad con la que vivieron la serie, y el cariño que se profesaban. Lo importante es entender que sin importar el motivo exacto detrás de la visita de Demet, lo que sí queda claro es que ese lugar tiene un significado especial para ella. Representa una etapa importante en su vida, tanto personal como profesional. Y para nosotros los fans, nos deja con la miel en los labios y la esperanza de un posible reencuentro, aunque solo sea a través de los recuerdos. Y es que al final del día, todos somos un poco románticos, ¿verdad? Nos encanta soñar, nos encanta imaginar finales felices, y nos encanta creer en las segundas oportunidades. En el mundo del espectáculo, las sorpresas son constantes, y nunca se sabe qué deparará el futuro. Es fundamental recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y experiencias que los marcan. Sus relaciones, sus rupturas y sus reencuentros son parte de su vida, y es natural que nos sintamos identificados con ellos, que sintamos curiosidad por sus historias y que nos emocionemos con sus logros. Por otro lado, es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Aunque nos apasionen sus vidas, debemos ser conscientes de que tienen derecho a vivir sus vidas de la forma que consideren más adecuada, sin la presión constante de los medios y de los fans. En este caso, la visita de Demet al lugar donde amó a Can Yaman es un tema que genera interés y especulación, pero debemos recordar que la única persona que conoce la verdad es ella misma. Por lo tanto, debemos respetar su privacidad y esperar a que ella decida compartir, si así lo desea, los motivos de su visita. La posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can es algo que emociona a muchos fans. Después de todo, la química entre ellos era innegable, y su historia de amor en Erkencicus nos hizo soñar y suspirar. Sin embargo, es importante ser realistas y entender que las relaciones son complejas y que las decisiones personales son muy importantes. No debemos presionar ni exigir nada, sino simplemente disfrutar de su trabajo, de su talento y de su trayectoria profesional. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, reviviendo los momentos mágicos de Erkencicus y especulando sobre sus futuros proyectos. Porque, después de todo, la intriga es parte de la magia. En el mundo de las series turcas, las historias de amor, los romances y los reencuentros son comunes. Los fans siempre están a la expectativa de las últimas novedades, de los rumores y de las sorpresas. Es parte de la magia, de la fantasía y de la ilusión que rodea a este mundo. La industria de las series turcas es un fenómeno global que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Sus historias, sus personajes y sus paisajes nos transportan a un mundo lleno de emociones, de drama y de romanticismo. Las series turcas, además de ser un entretenimiento, también son una ventana a la cultura turca, a sus costumbres, a sus tradiciones y a su forma de vida. Nos permiten conocer un país lejano y fascinante, y nos conectan con personas que tienen una forma de pensar y de sentir diferente a la nuestra. Así que, mientras esperamos ansiosamente nuevas noticias sobre Demet y Can, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su legado en la televisión turca. Podemos seguir soñando con posibles reencuentros, con nuevas historias y con nuevos proyectos. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado las posibles razones por las que Demet Özdemir pudo haber visitado un lugar que evoca recuerdos de su relación con Can Yaman. Hemos hablado de nostalgia, de emociones, de segundas oportunidades y del impacto de Erkencicus en sus vidas. Recuerden que este es un canal abierto a la discusión y a las diferentes opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que la visita de Demet fue solo por nostalgia? ¿O tal vez hay algo más en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué les gustaría saber sobre Demet y Can? ¿De qué otros temas les gustaría que habláramos en futuros vídeos? Soy toda oídos. Y ahora, para cerrar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y mucha diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.